Bienvenido al curso Conocer el Concilio Vaticano II, un curso que Catholic.net ha preparado para ti con motivo del Año de la Fe que el Papa Benedicto XVI ha convocado para que la Iglesia celebre del 11 de octubre de 2012 al 24 de noviembre de 2013. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, locutor del programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en semillasparalavida.org, colaborando en la versión en audio de este curso, que ha sido desarrollado bajo la autoría de José Miguel Arraiz, director del sitio apologeticacatólica.org, y bajo la dirección editorial de la maestra Mayra Novelo de Bardo, directora de Catholic.net. Y continuamos juntos estudiando el Concilio Vaticano II como parte de nuestra celebración personal, tuya y mía por supuesto, de este Año de la Fe que ha proclamado el Papa Benedicto XVI. En esta lección, la 10ª ya de este curso tan interesante, nos enfocaremos en el estudio de 2 decretos más. El decreto Optatam Totius sobre la formación sacerdotal y el decreto Perfectae Caritatis sobre la adecuada renovación de la vida de la Iglesia. Primeramente abordaremos el decreto Optatam Totius sobre la formación sacerdotal. Y comencemos, como ya es costumbre, por comprender el título de este decreto. Optatam Totius significa la anhelada renovación. Su primera oración en su edición original en latín dice: Optatam Totius Ecclesiae Renovationem provenoscens sancta synodus a sacerdotum ministerio. Conociendo muy bien el Santo Concilio que la anhelada renovación de toda la Iglesia depende en gran parte del ministerio de los sacerdotes, animado por el Espíritu de Cristo, proclama la grandísima importancia de la formación sacerdotal y declara algunos principios fundamentales de la misma, con los que se confirmen las leyes ya experimentadas durante siglos, a la vez que se introduzcan en ellas las innovaciones que responden a las constituciones y decretos de este Santo Concilio y a las renovadas circunstancias de los tiempos. El decreto Optatam Totius fue promulgado el 28 de octubre de 1965 de una manera prácticamente unánime, con 2.318 votos a favor y solamente 3 en contra. Este decreto Optatam Totius está compuesto por un proemio, 7 capítulos y una conclusión. En el proemio se recuerda que la renovación de la Iglesia depende en gran parte del ministerio de los sacerdotes, de allí que sea importantísima su formación. Para esto, el decreto declara algunos principios fundamentales de la misma, a la vez que introduce algunas innovaciones con la finalidad de adaptarse a las nuevas circunstancias de los tiempos contemporáneos. El capítulo 1 decreta que en cada país se deben establecer normas para la formación sacerdotal, las cuales han de ser promulgadas por las conferencias episcopales y deben ser revisadas y aprobadas por la Santa Sede, de manera que la formación sacerdotal responda siempre a las necesidades particulares de cada región, pero que al mismo tiempo, por supuesto, siempre esté en concordancia con la Iglesia Universal. El capítulo 2 está dedicado a recordar con vigor el deber de fomentar las vocaciones sacerdotales, y se destaca la familia como el primer seminario. Es en el seno familiar donde los niños que tienen la vocación al sacerdocio descubren esa vocación, y también es en ese seno familiar donde comienzan estos niños a formarse para el sacerdocio. También se alude, por supuesto, a la responsabilidad que tienen los obispos y los sacerdotes de promover las vocaciones y de promover el interés por las vocaciones. A fin de cuentas, una tarea que atañe a todo el pueblo de Dios. Para ello se proponen los medios adecuados, entre ellos, por ejemplo, los seminarios menores o instituciones análogas, y se describen sus características, ya que las semillas de la vocación pueden surgir desde una edad muy temprana. El capítulo 3 vuelve a confirmar en este tiempo la necesidad de los seminarios mayores, para la formación sacerdotal, por supuesto, y se describe su organización. Pero se aporta una novedad fundamental. El objetivo final de toda la educación sacerdotal consiste en formar pastores, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, maestro, sacerdote y pastor. Y se establece también la obligación de que se erijan seminarios regionales o nacionales cuando cada diócesis no pueda tener su seminario propio. También se delimita de una manera muy clara la función y las cualidades de los formadores de un seminario. Se dan los criterios sobre las aptitudes e intenciones para la admisión de los candidatos al sacerdocio, y se recomienda una firmeza de ánimo
en la selección de los candidatos, aun a pesar de la escasez de sacerdotes, porque la elección adecuada fomentará nuevas vocaciones y no al contrario, por supuesto. El buen ejemplo de los buenos sacerdotes hará que más muchachos descubran que quieren ser como ellos, en tanto que el mal ejemplo de malos sacerdotes hace que los muchachos se sientan repelidos de esta vocación o bien que sientan temor de someter su vida a este estilo, a este estado de vida. Se indica también que aquellos candidatos que no resulten idóneos sean orientados a tiempo y de una manera paternal, para que se dediquen mejor a otras ocupaciones y ayudándoles para que, siendo conocedores de su vocación cristiana verdadera, se dediquen al apostolado seglar. El capítulo 4 está dedicado al cultivo de la formación espiritual, en la cual se propone como modelo de vida el Evangelio. Esta formación espiritual está impregnada de la referencia cristológica y mariológica, pneumatológica y eclesiológica. Es decir, esta formación espiritual de los sacerdotes tiene como pilares a Cristo, a María, al Espíritu Santo y a la Iglesia. El decreto centra la vida espiritual en la Eucaristía y en el oficio divino, la liturgia de las horas. Esto junto a la meditación fiel de la palabra de Dios. Se subraya también la ascesis necesaria para soportar las dificultades del ministerio y la vida sacerdotal, así como también para que los sacerdotes vivan con alegría y con entrega el celibato al que se han consagrado. Un texto importante de este capítulo 4 que merece la pena mencionar es este. Los alumnos que, según las leyes santas y firmes de su propio rito, siguen la venerable tradición del celibato sacerdotal, han de ser educados cuidadosamente para este estado, en que renunciando a la sociedad conyugal por el reino de los cielos, se unen al Señor con amor indiviso, y muy de acuerdo con el Nuevo Testamento, dan testimonio de la resurrección en el siglo futuro, y consiguen de este modo una ayuda aptísima para ejercitar constantemente la perfecta caridad, con la que pueden hacerse todo para todos en el ministerio sacerdotal. Sientan íntimamente con cuánta gratitud han de abrazar ese estado, no solo como precepto de la ley eclesiástica, sino como un don precioso de Dios, que han de alcanzar humildemente, al que han de esforzarse en corresponder libre y generosamente, con el estímulo y la ayuda de la gracia del Espíritu Santo. En este capítulo se insiste adicionalmente en que la formación espiritual debe ayudar a la decisión que los seminaristas tendrán que tomar de cara a su ordenación, y establece la posibilidad de que los obispos retrasen la edad canónica para la ordenación si lo consideran necesario para que alcancen ellos una mayor madurez. Como sabrás, el Código de Derecho Canónico establece que la edad mínima para la ordenación de un diácono es de 23 años y la edad mínima para la ordenación al sacerdocio es de 25. Pero como menciona este decreto, los obispos tienen la facultad de postergar esta edad mínima. Esto con el propósito de garantizar que aquellos hombres que se ordenan a la vida sacerdotal cuenten con el nivel de formación y de madurez tanto psicológica y humana como espiritual que son necesarias para poder dedicar su vida de lleno al sacerdocio. El capítulo 5 del decreto Optatam Totius aborda la renovación de los estudios eclesiásticos, renovación en contenidos y renovación en métodos. Se exige para el inicio de los estudios eclesiásticos una capacitación en estudios humanísticos y científicos similar a la de los jóvenes antes de comenzar los estudios superiores. Particularmente, pon atención, un conocimiento suficiente de la lengua latina para acercarse a las fuentes. Hago un paréntesis para recordarte que en catholic.net hay un curso gratuito disponible para ti para aprender el latín de la Iglesia Católica. Volviendo a este capítulo 5 del decreto Optatam Totius, también se prescribe como novedad establecer un curso de introducción para preparar a aquellos alumnos que no estén todavía en disposición de iniciar estos estudios. Se pide también una mayor coordinación entre los estudios filosóficos y teológicos. Es importante también el énfasis que se hace en la formación doctrinal respecto al estudio de la Biblia y de la liturgia, y dentro de la teología, la enseñanza sobre la Iglesia de acuerdo con la doctrina del concilio.
El capítulo 6 está dedicado a la formación pastoral que debe abarcar la capacitación para las funciones que desarrollarán en la catequesis y predicación, en la liturgia y en los sacramentos, en la caridad y en la evangelización de los no creyentes. También la instrucción para que lleguen a ser buenos maestros espirituales y para que respondan a las necesidades de la Iglesia. El capítulo 7 aborda el tema del perfeccionamiento de la formación una vez terminados los estudios, decretando que deben estos proseguir y completarse por medios aptos puestos a su disposición por las conferencias episcopales en cooperación con las parroquias. La conclusión del decreto Optatam Totius expresa la confianza del concilio en la misión de los formadores y exhorta a los seminaristas a que sean conscientes de la esperanza que la Iglesia deposita en ellos y en su futuro ministerio para el bien de las almas. Estudiemos ahora el decreto Perfectae Caritatis sobre la adecuada renovación de la vida religiosa. Perfectae Caritatis significa, por supuesto, la caridad perfecta. Su primera frase en la edición original en latín dice así: Perfectae Caritatis per concilia evangelica prosecutionem sacrosancta synodus previos tendit in constitutione qui initium est Lumen Gentium. El Sacrosanto Concilio ha enseñado ya en la Constitución que comienza Lumen Gentium que la prosecución de la caridad perfecta por la práctica de los consejos evangélicos tiene su origen en la doctrina y en los ejemplos del Divino Maestro, y que ella se presenta como preclaro signo del reino de los cielos. Se propone ahora tratar de la disciplina de los institutos cuyos miembros profesan castidad, pobreza y obediencia, y proveer a las necesidades de los mismos en conformidad con las exigencias de nuestro tiempo. Este decreto Perfectae Caritatis es el resultado de una amplia y profunda reflexión eclesial sobre la vida consagrada que se prolongó 6 años hasta ser aprobada definitivamente el 26 de octubre de 1965 por una práctica unanimidad de 2.321 votos positivos entre los 2.325 padres conciliares asistentes. Entre las características que presenta este decreto Perfectae Caritatis sobre la adecuada renovación de la vida religiosa, podemos mencionar que primeramente no se trata de un documento meramente disciplinar, sino que tiene una profunda inspiración bíblica, cristológica, eclesiológica y apostólica. Este decreto debe ser interpretado a la luz del capítulo 6 de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, cuya perspectiva teológica fundamenta los criterios de los principios generales de renovación de este Perfectae Caritatis en su número 2. La clave para entender la vida religiosa no es ya la perspectiva de la santidad, sino la caridad perfecta, hacia cuya consecución tiende la práctica de los consejos evangélicos, pobreza, obediencia y castidad, una perspectiva que se desarrolla en el número 6 del decreto. Se reafirma también la dimensión simbólica de la vida religiosa, de la que se hablaba en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia. La vida que profesa los consejos evangélicos es un signo del reino de Dios, y lo son también aspectos concretos de ella, como la castidad, la pobreza y la vida en comunidad. En el decreto se reconoce también el valor y la prestancia de la vida consagrada por la profesión de los consejos evangélicos, y se pide su acomodada renovación. Se resalta además la dimensión antropológica de la vida religiosa, y promueve su adaptación a las diversas culturas. Esta dimensión se destaca al hablar de cada uno de los votos de castidad, pobreza y obediencia. La renovación y puesta al día exigen una vuelta constante a las fuentes de toda vida cristiana, a la inspiración original de los institutos y una adaptación de los mismos a las condiciones actuales, pero siendo promovidas bajo el impulso del Espíritu Santo, bajo la guía de la Iglesia y el primado de la renovación espiritual. Todos los miembros del instituto son sujetos activos de una eficaz renovación y adaptación, y esta ha de afectar todas las dimensiones de la vida religiosa. El decreto supera la distinción entre fin principal y el fin específico y no pretende definir y clasificar las diferentes formas de vida religiosa. Se manifiesta la dimensión de gracia de la vida religiosa como un elemento constitutivo. La vida religiosa tiene su origen en el impulso del Espíritu Santo
manifiesta la multiplicidad de los dones de Dios, y la renovación de esta vida religiosa debe realizarse bajo la guía del Espíritu Santo. La vocación tiene su origen en la llamada de Dios. La castidad es un don especial de la gracia, y la obediencia se realiza bajo el impulso del Espíritu Santo. Este decreto Perfecte Caritatis supone un avance en la autocomprensión que tiene la Iglesia de las diferentes formas de vida consagrada, cuya existencia es parte importante y esencial para la vida de la Iglesia misma. Como diría posteriormente el Papa Juan Pablo II en su exhortación apostólica postsinodal Vita Consacrata, el Espíritu Santo, lejos de separar de la historia de los hombres las personas que el Padre ha llamado, las pone al servicio de los hermanos, según las modalidades propias de su estado de vida, y las orienta a desarrollar tareas particulares, de acuerdo con las necesidades de la Iglesia y del mundo, por medio de los carismas particulares de cada instituto. De aquí surgen las múltiples formas de vida consagrada, mediante las cuales la Iglesia aparece también adornada con los diversos dones de sus hijos, como una esposa que se ha arreglado para su esposo, y es enriquecida con todos los medios para desarrollar su misión en el mundo. Definitivamente, una lectura complementaria de este decreto, Perfecte Caritatis, sobre la adecuada renovación de la vida religiosa, es esta carta apostólica postsinodal del Papa Juan Pablo II de 1996, Vita Consacrata. Sin lugar a dudas que ha resultado interesante este caminar a lo largo del Concilio Vaticano II hasta este momento, pero todavía nos falta camino por recorrer. Me da gusto que hayas llegado hasta aquí, pero por supuesto te exhorto a continuar hasta el final. Por hoy ha sido todo, pero recuerda que la próxima semana tenemos una cita para seguir aprendiendo el Concilio Vaticano II aquí en Catholic.net. Hasta pronto.